Muy buenos días, amigos. Sábado 11 de marzo, una edición más de su programa Pico a Pico. Los saludan sus amigas Rosa Bartra y Mónica Yaya para analizar el acontecer político de la semana. Es una semana que duda cabe, movida judicialmente, movida en el Ministerio Público y movida, por supuesto, en el Congreso de la República. Así que tenemos muchísimo de qué hablar. Le damos las gracias a la coordinadora republicana. Síguenos en nuestras redes a través de CRTV, al portal La Abeja y, por supuesto, a Cable Más, que permite la salida de BHTV en nuestro canal, en donde nos puedes encontrar. Mónica, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rosa, buenos días a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas que todavía esta semana siguen con actos conmemorativos por el Día Internacional de la Mujer. Envío un abrazo muy grande a todas las mujeres de todas las tendencias políticas, siempre y cuando su tendencia política tenga a la paz como bandera, el bienestar de todos, aunque tengamos distintas opiniones. Y envío un abrazo muy especial hoy día a nuestros compatriotas del norte, específicamente de la región Piura, que están sufriendo los embates del desborde de los ríos. Hay, lamentablemente, se conoce 4 fallecidos de los distritos de Sondorillo, Tambo Grande y Lancones. Yo creo que los peruanos en general sentimos el fallecimiento, la partida de ellos, sobre todo cuando son adolescentes. Hay 2 hermanitos de 17 y de 18 años que han fallecido, el primero porque cayó en el río y el segundo porque trató de rescatarlo. Este tipo de situaciones, de malas noticias, pues a quienes somos padres, a quienes somos hermanos, nos choca, nos sensibiliza, y ojalá que el gobierno tenga respuestas oportunas para estas desgracias climatológicas que están perjudicando y que están maltratando, ¿no?, a nuestros hermanos de Piura. Efectivamente, Mónica, 2 homenajes, ¿no? Primero, el de, porque es en realidad un homenaje, y un homenaje que deberíamos empezar a revalorizar en el sentido estricto de qué significa el 8 de marzo y qué significó para nosotras las mujeres el derecho al sufragio, el derecho al divorcio, el derecho a el trato igualitario en el ámbito laboral. Todavía creo que hay un trecho por recorrer hacia las mujeres, y eso parte por no victimizarnos y por reclamar lo que por justicia y derecho nos corresponde. Tenemos los mismos derechos y por lo tanto el acceso hacia ellos debe ser igual. Creo que se ha avanzado muchísimo, ya no son los desafíos del siglo XIX, del siglo XX, los desafíos de las mujeres en el siglo XXI creo que son diferentes, y qué duda cabe, debemos hablar mucho más de ello. Así que el 8 de marzo es un día especial para reflexionar al respecto. Un saludo para todas las mujeres trabajadoras del Perú y del mundo. También efectivamente hay un fenómeno climatológico que se repite todos los años, Mónica. Este año pareciera ser especialmente duro, pero todos los años tenemos friaje, inundaciones, deslizamientos, etcétera. Y hasta ahora vamos décadas hablando de ello sin que el gobierno, ningún gobierno, ojo, ni el nacional ni los regionales y locales tomen acciones concretas para prevenir. No podemos estar todo el tiempo apagando incendios. En realidad ya hace mucho que hemos debido resolver este tipo de problemas. De hecho, el fenómeno climatológico del Niño Costero del año 2017, que fue devastador para el norte del Perú en especial, llevó a la creación de un ministerio más, porque en la práctica es un ministerio más, el de la atención de este tipo de problemas.
Mónica, acuérdate que hay incluso una entidad específica dedicada a eso. Y me pregunto qué han hecho desde el 2017 en el que se les ha asignado ingentes recursos económicos, leyes especiales, privilegios con respecto a los procedimientos para poder actuar de manera inmediata, porque es que seguimos teniendo lo que ha pasado en Tumbes, lo que está pasando en Piura. Es inaceptable, porque en este caso ya se trata de presupuesto asignado, se trata de un sector específico asignado, se trata de roles específicos asignados y no sabemos en realidad qué se ha hecho para evitar lo que están viviendo nuestros hermanos del norte el día de hoy. Así que... Se gasta en la plata, Rosita. Se gasta en la plata que debería ser para obras de prevención. ¿En qué se han gastado la plata? Por Dios, se ha tenido absolutamente todo y hemos tenido una autoridad tras otra para, como te digo, con privilegios con respecto a las contrataciones, con privilegios presupuestarios, con privilegios de tratamiento, de sueldos, etcétera, puedan responder a este tipo de cuestionamientos que válidamente desde la sociedad lo hacemos nosotras, como ciudadanas activistas, interesadas y preocupadas por lo que pasa en nuestro país, pero no es un interés, como señalábamos hace unos minutos antes de empezar el programa, interesado. En realidad acá exponemos nuestros puntos de vista solamente por amor a la patria. Acá no estamos para defender absolutamente más nada que no sea el interés nacional expresado desde el sentimiento ciudadano. Así es. Tú preguntas en qué se gasta la plata. Mira, si nosotros revisamos la ejecución de sus presupuestos, aparentemente la plata se utiliza en obras, en pistas, en creación de caminos vecinales, pero si revisamos la ejecución de esas obras, en gran medida están sobrevaloradas. Y de esta manera, aquello por lo que se debe pagar, por ejemplo, 1.000, ¿no? Nos cuesta 2.000. Esos 1.000 de más son los que deberían servir para la ejecución de obras de prevención de estos fenómenos climatológicos o de los desastres que puedan causar estos fenómenos climatológicos. Pero no se utilizan en eso, se utilizan en pagar la coima del funcionario público regional, local, muchas veces que cobró por entregar la buena pro, por entregar ese contrato, sin hablar de la mala calidad de las obras que ejecutan y que quedan finalmente por poco tiempo, ¿no? Nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué no arreglan las veredas? ¿Por qué no arreglan las pistas? Las arreglan aparentemente, y eso sucede también aquí en Lima. Aparentemente las arreglan, pero el siguiente año ya está llena de huecos porque no utilizaron los materiales adecuados, porque no levantaron el desecho que estaba debajo de las pistas, porque no hacen una revisión, por ejemplo, de los canales de agua y de desagüe que pasan debajo de las pistas, porque eso tiene que ser removido cuando pasan muchos años. Los contratistas que pagan coimas para aminorar sus gastos no ejecutan bien las obras y por eso las que hacen duran poco tiempo. En eso se gasta la plata. Así que un llamado desde este espacio, Mónica, a reconstrucción con cambios. Señores, ¿qué cambios han generado? ¿Qué han reconstruido? Y realmente, ¿qué cambios han generado? En especial porque esta entidad autónoma, que es un ministerio más y en el cual tienen privilegios de todo tipo, se creó precisamente para evitar lo que está pasando en el norte del país. Así que no hay derecho para que 5 años después estemos lamentando lo que pasa, porque hay una autoridad autónoma en el Estado que se llama Reconstrucción con Cambios, que deben... la pompa, ¿no? Con tanta pompa y gastos, se ganan como ministros, ¿ah? Allí. Oye, y están pasando piola, así, calladitos, desapercibidos, seguimos hablando del norte, ¿y quién le está poniendo el dedo a Reconstrucción con Cambios? Pero no se pasen, ¿no? O sea, ya creo que ya es momento de que las cosas también se digan con nombre propio antes de, no cuando ya está la corrupción, la fiscalía, el Poder Judicial, ya tienes la Contraloría encima, no. Ahora estamos hablando de esto y estamos exigiendo desde una posición ciudadana que hayan respuestas
del Estado frente a los problemas que nos afectan todos los años y para los cuales se han creado además y presupuestado además. Y Mónica, ahí entramos al plano judicial, fiscal. Hemos tenido una semana movida con esto, ha sido una semana en la cual se han discutido la prisión preventiva para Pedro Castillo, Juan Silva y Heiner Alvarado, exministros de Transportes y de Vivienda respectivamente. La semana estuvo con la noticia del pedido de prisión que se discutió el martes y se decidió el jueves. Así que, ¿cuál es tu comentario con respecto a este nuevo pedido? Y además resuelto ya con 36 meses de prisión preventiva para Juan Silva y Pedro Castillo y comparecencia con restricciones para Heiner Alvarado. Bueno, yo estoy de acuerdo con la prisión preventiva para los actos de corrupción que habría que pues dañar o ofender nuestra inteligencia para hacernos creer que el señor Pedro Castillo no los ha cometido, ¿no? Ha tenido a toda su familia, incluso su esposa, organizando licitaciones que todavía ni siquiera habían sido convocadas, y eso no puede haber sido a espaldas del señor Pedro Castillo. Yo creo, Rosa, yo sé que tú tienes una opinión a favor de la libertad mientras el proceso no haya concluido, pero me parece que siendo la corrupción una de las primeras preocupaciones de los peruanos, ¿no? Y quizás la razón de tanta inestabilidad durante los últimos gobiernos, me parece que una medida preventiva como la prisión preventiva, disculpen la redundancia, ayuda por lo menos a que las pruebas no se pierdan, ¿no? Veamos el caso de la señora Lilia Paredes, que debiendo estar en el Perú para rendir cuentas ante la justicia, ya está protegida por el Estado mexicano, y si en algún momento para ella hay una sentencia condenatoria, pues seguirá protegida por muchos más años más por el gobierno mexicano, y yo creo que esa es una burla a otro principio fundamental que tenemos muy presente en los peruanos, que es el de la justicia, ¿no? Entonces, esto querría decir que nos roban a manos llenas, pero no hay para estas personas de alta jerarquía política en nuestro país una verdadera sanción. Hubo presidentes que sí se sometieron a la justicia, como por ejemplo Alan García Pérez, vino desde España precisamente para acudir a una conciliación, a una audiencia, a una diligencia judicial, y fueron muy injustos, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público con él, pero ese, por ejemplo, es una situación que nosotros podemos ilustrar de cómo un presidente sí puede, o sí estuvo dispuesto a someterse a la acción de la justicia, cosa que no sucedió con Pedro Castillo, que intentó huir, como huyó su esposa. No estoy de acuerdo con la comparecencia de Heiner Alvarado. Mi estimada Rosa, yo sé que tú eres su abogada y sé también el papel que cumplimos los abogados para que aun cuando nuestros clientes puedan tener una responsabilidad, la justicia se aplique proporcionalmente sobre la responsabilidad que puedan tener. Yo comprendo ese papel que como buena abogada tú ejerces, y yo te felicito, pero yo creo que todos aquellos que han cometido o que tienen por lo menos algunos indicios de haber cometido actos de corrupción, preventivamente deberían sufrir la limitación de su libertad para cuidar pruebas, ¿no? Y no creo que una persona deba servir como ejemplo para que nadie más cometa actos de corrupción. Así no es, así no funciona, esa no es la filosofía de la aplicación de justicia. Agarrar a una persona que sirva de chivo expiatorio para que nadie más cometa actos de corrupción, esa no es la razón por la que yo creo que está bien disponer la prisión preventiva. Yo creo que es correcto disponer prisiones preventivas para aquellos funcionarios que pueden lograr el ocultamiento de las pruebas, la tergiversación de los medios probatorios y organizarse con otros implicados
para modificar, por ejemplo, testimonios? Moni, sí, yo tengo una posición que no es de ahora, no es de ahora, que la tengo de forma mucho más firme porque soy abogada litigante, sino desde siempre. También como política defendí la presunción de inocencia y defendí el hecho de que las personas solo pueden ser privadas del derecho más importante que tenemos, que es nuestra libertad, solamente cuando se ha determinado la responsabilidad en un ilícito. Yo no creo en las prisiones preventivas como aleccionamiento, que muy bien has hecho tú en diferenciar, y no creo que la justicia deba ser diferenciada. Me parece que pensar que hay una justicia para funcionarios y otra justicia para ciudadanos y otra justicia para eso el procedimiento penal ya ha establecido atenuantes, eximentes y etcétera. Y agravantes, por supuesto. Las penas son más severas cuando se trata de funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo delinquiendo. Sin embargo, creo que la gente debe irse a la cárcel cuando es determinada responsable. La prisión preventiva me parece que solamente debe darse cuando se cumplen los presupuestos que la ley penal exige. Es decir, si es que efectivamente hay peligro de obstaculización a la justicia, que es el argumento que está sosteniendo, ¿no? Si es que realmente la persona está en capacidad de obstaculizar la justicia. Entonces, si es que hay eso y además concurren los otros peligros, no hay arraigo familiar, no hay arraigo domiciliario, no hay arraigo laboral, y además hay graves y fundados elementos de convicción, porque todo esto debe ser concurrente para que te den una prisión preventiva, que es lo que ha ocurrido con Juan Silva y Pedro Castillo, y han sido desarrollados por el juez Sheckley muy bien en la sustentación. Todavía no hay el íntegro de la resolución, la leeremos y la comentaremos, siempre con mi disclaimer. Efectivamente, yo soy abogada de Heiner Alvarado, y lo que se ha discutido en su caso no es el fondo del asunto. Se ha discutido si es que él debe o no debe ir a una prisión porque puede obstaculizar la justicia, porque no tiene arraigo familiar, laboral, y porque además tiene una conducta procesal inadecuada. No es el caso de Alvarado, y eso lo ha desarrollado el juez. De hecho, es una de las primeras denegatorias de prisión preventiva que se tiene contra un alto funcionario. Y es porque se ha luchado porque sean los argumentos jurídicos con respecto a la prisión preventiva, no los de fondo se discutirán en su momento, tienen etapas para eso, y creo, y siempre he sostenido así, que el Ministerio Público debe ser ágil para resolver los casos, no para poner prisiones preventivas. Tenemos a Alejandro Toledo, Mónica, 20 años. 20 años, 20 años. ¿Qué acusaciones tenemos por parte del Ministerio Público? Acuérdate de todo el festival de detenciones preliminares y preventivas que tuvimos en el 2018, y hasta el día de hoy no hay ni siquiera una acusación al respecto. Entonces, yo sí soy defensora de la incorrecta, o bueno, soy una detractora de la incorrecta aplicación de la prisión preventiva. Lo hago ahora desde el escaño de la defensa, porque creo que los derechos fundamentales hay que defenderlos, y hay que defenderlos en igualdad para todos. En todo caso, ya está resuelta el pedido del Ministerio Público. Pedro Castillo le han dado 36 meses más de prisión preventiva por este caso, igual a Juan Silva, y tenemos a Heiner Alvarado en comparecencia con restricciones, y deberá pues ahora someterse al proceso y responder a aquello que la justicia le pida que responda. Y sin embargo, yo creo que si a Alejandro Toledo le hubieran dictado prisión preventiva antes que se vaya, él mismo se hubiera encargado de agilizar las investigaciones del Ministerio Público. Bueno, tal vez, ¿no? Rosita, yo no quisiera que nos vayamos sin comentar esta situación tan peligrosa
precisamente para la libertad de los peruanos, tan peligrosa para la vida de los peruanos como esa labor de ilegal seguimiento que trató de hacer el señor Pedro Castillo y que hizo, en el caso de la congresista Marta Moyano, que hizo el señor Pedro Castillo junto a una banda de delincuentes organizada por él y que se quería servir o se sirvió de los recursos de la Dirección Nacional de Inteligencia. Me parece que todavía estamos dando poca importancia a una situación que en otros casos hubiera sido un cataclismo en Palacio de la República y que, quién sabe, incluso hubiera implicado a sus ministros, a los ministros del señor Pedro Castillo, entre los cuales estuvo la propia señora Dina Boluarte. Tampoco quiero irme, Rosita, sin comentar la tristeza que sentimos las madres, las hermanas, los peruanos en general, por la muerte de esos soldados casi niños de 18 años que, atrapados por la agresión, por la violencia de una parte de la población de Ilave, no tuvo otra salida que lanzarse al río y morir ahogado por miedo a las pedradas que les lanzaban sus propios compañeros de estudios, en muchos casos. Hay quienes relatan que veían a los amigos con los que crecieron apedrearlos para matarlos. Eso a mí me genera una tristeza indescriptible y una preocupación por la falta de sensibilidad de algunos peruanos frente a la vida de otros peruanos. Y en este caso estamos hablando de chicos de 18 años, Rosa, casi niños. Mónica, Me imagino sí. a mi hijo allí y realmente veo angelitos que acaban de cumplir los 18 años tratando de escapar de la injusta agresión de quienes, desde mi punto de vista, son terroristas. Mónica, pero es muy bueno tu enfoque, pero yo quisiera, antes de que se nos acabe el tiempo también, que ya lo agotamos, creo, antes de que se nos acabe el tiempo, ponerle otro enfoque. ¿Qué está haciendo el gobierno realmente? ¿Qué está haciendo el gobierno? La señora Dina Boluarte, por favor. Eso de ponerse de costado y pretender que no pasa nada nos está llevando al caos. Ya Lo son que 6 hace, soldados ahora. lo que hace la señora Dina Boluarte es cometer, desde mi punto de vista, 2 delitos. Uno, omisión de sus funciones y otro, exposición de personas a peligro. Por supuesto, como esta posición ambigua que nosotros le hemos señalado, y ojo, Mónica, desde el primer día, esta no es una posición de ahora, hemos criticado a la señora Boluarte desde el primer día, pero esta posición ambigua que tiene ahora de decir que reprime, pero no reprime, de decir que ejerce autoridad, pero no la ejerce, de decir que se somete a la justicia. Ojo, la semana pasada el Ministerio Público y Palacio de Gobierno publicaron que la señora Boluarte había ido al Ministerio Público a responder por las muertes cuando la diligencia se había suspendido. Por favor, señora Boluarte, el poquito capital político que le queda, y ojo que usted tuvo mucho, lo está dilapidando de la manera más triste. Y nuestro país no puede seguir hundiéndose, no puede seguir hundiéndose. El no publicar lo que está pasando en el interior del país no significa que no esté pasando. Y el llamar, o sea, el pretender que todo esto es terrorismo, tampoco, porque no se está resolviendo el problema de origen. Por favor, reflexione y entiendan, tanto usted, señora Boluarte, como los señores congresistas, que hay necesidad de oxigenar los poderes del Estado porque no podemos seguir todo el tiempo llorando la pérdida de vidas y en este caso de nuestros soldados, de quienes han, por amor a la patria, están haciendo su servicio y exponerlos de esa forma a una muerte tan violenta como la que han tenido, creo que alguien debe responder por eso. Moni, el tiempo se nos ha... Yo Rosita, solamente una tingencia. Tú sabes
que desde que se iniciaron estas protestas violentas, siempre pedí separar la paja del trigo. Y separar a los líderes senderistas que estuvieron en esas protestas violentas de la población que estaba cansada de actos de corrupción y de abandono. Siempre pedí separar. No todos son terroristas, pero en este caso, Rosa, yo sí creo que son terroristas, porque persiguieron a niños que estaban uniformados con la ropa de los militares defensores del Perú. Y los persiguieron no a gritos, los persiguieron a pedradas. Yo, en esta ocasión, sí, Rosa, sí creo que son terroristas. Te mando un beso grande, a pesar que en la mitad de nuestros comentarios estamos en desacuerdo, pero me encanta conversar contigo. De eso se trata este programa, de que se puedan exponer puntos de vista totalmente, además, honestos. Nosotros acá no defendemos ningún interés privado, tratamos de que la población, de que nuestros seguidores, de que quienes ven nuestro programa, vean la noticia desde otro ángulo y comentado además desde dos puntos de vista como los que tenemos Mónica Linda en Pico a Pico. Aprecio muchísimo tu posición y aprecio muchísimo además que tengamos discrepancias, porque en la discrepancia es que aprendemos todos. Gracias, gracias amigos de Pico a Pico. Nos vemos el siguiente sábado si Dios quiere. Adiós.